Hola a todos, bueno, vamos a continuar con esta clase de fenómenos viscoelásticos en polímeros y ecuaciones reológicas constitutivas, parte 2. En la clase anterior desarrollamos los principales fenómenos viscoelásticos en polímeros relacionados con las técnicas de procesamiento de polímeros y también desarrollamos teóricamente los cálculos que realizan los reómetros de flujos de corte simple, estacionarios y dinámicos en reometría rotacional. Lo que vamos a empezar a desarrollar hoy es lo que llamamos reometría capilar, ¿sí? Recuerden que cuando presentamos las reometrías por flujo de corte simple, hablábamos de las reometrías de flujo de corte simple por arrastre, que son las de reometría rotacional, tanto en geometría de platos paralelos como de cono y plato, y en ensayos estacionarios y dinámicos. Y que utilizando los ensayos dinámicos podíamos llegar hasta velocidades de corte de 10 segundos a la menos 1, que incluía, en el caso de los estacionarios, la región de comportamiento newtoniano, donde la viscosidad no varía con la velocidad de corte, y en el caso de los ensayos estacionarios podíamos tener información de la viscosidad en la región de transición. Para obtener datos de viscosidad en función de la velocidad de corte a lo que podríamos llamar altas velocidades de corte o velocidades de corte más allá de los de la zona de transición, que de hecho son los valores de velocidades de corte que nos van a más interesar a nosotros porque son las que suelen desarrollarse en el procesamiento de polímeros. Es que tenemos que pasar a los flujos de corte simple por presión, ya no por arrastre sino por presión, y este tipo de flujos son los que se desarrollan en reometría capilar y vamos a poder trabajar a velocidades de corte entre 1 y 10.000 o incluso 100.000 segundos a la menos 1. Y así podemos observar el comportamiento de la viscosidad en función de la velocidad de corte en régimen de ley de la potencia. Bien, ahora vamos a analizar los detalles de cómo es el funcionamiento de un reómetro capilar. Bien, como dijimos, vamos a poder obtener la información de la viscosidad del polímero en función de la velocidad de corte a velocidades de corte de hasta 10 o incluso 100.000 segundos a la menos 1. Y el equipo consiste, acá estamos viendo un esquema obviamente simplificado. Estos equipos suelen tener aproximadamente 1,5 metros de altura y 70 centímetros de ancho, para que ustedes tengan noción del tamaño de este tipo de equipamiento. Bueno, y consiste en lo siguiente: se tiene lo que llamamos traversa, ¿sí?, que es esto que ven acá, que es una traversa móvil accionada por un movimiento de un tornillo, y ese movimiento del tornillo es lo que hace bajar y subir a la traversa a una velocidad controlada. Uno puede controlar la velocidad a la que baja la traversa y también podríamos controlar también la presión a la cual la presión que van a ejercer los pistones sobre el polímero fundido, pero vamos a verlo un poquito más adelante eso. Bueno, entonces en principio lo que tenemos es una traversa móvil en esta dirección, y solidaria a esa traversa lo que tenemos es dos pistones, ¿sí? Esto que ven acá en gris son dos pistones. Y luego el reómetro en sí consiste en lo que llamamos reservorio, que es esta parte que vemos acá arriba, ¿sí? Tendríamos dos reservorios. Cada reómetro de capilar tiene dos reservorios, ahora vamos a ver por qué. Y luego tenemos lo que llamamos capilares, que son estas secciones de acá abajo. Y ven que los capilares suelen ser de igual diámetro, pero de diferente longitud. Vamos a ver por qué también se trabaja de esta manera. Entonces, acá tenemos una ampliación de la zona de los capilares, donde tenemos por encima de cada capilar tenemos un reservorio de diámetro de R, que suele ser de unos aproximadamente entre 10 y 15 milímetros de diámetro tienen los reservorios, y acá tenemos los capilares, que suelen ser de entre 0,5 y 2 milímetros de diámetro,
y de longitudes entre aproximadamente 5 y 40 milímetros. Dependiendo de la información que uno quiere obtener, se pueden cambiar los capilares que se colocan hacia la salida del reservorio. Otro aspecto muy importante de esto es que vamos a tener un sensor de presión que va a medir la caída de presión en el reservorio y va a medir la caída de presión que se necesita para hacer fluir al material fundido a través de los capilares mediante la acción de una velocidad V. O sea, nosotros vamos a accionar la velocidad la traversa va a bajar a una velocidad V, entonces los pistones van a impulsar al polímero fundido a temperatura constante que se encuentra dentro del reservorio, lo va a forzar a fluir a través de los capilares, ¿sí? Al fijar una velocidad V, nosotros vamos a estar fijando, vamos a ver de qué manera vamos a estar fijando el caudal del material a través de los capilares. Y lo que vamos a poder medir es cuál es la presión necesaria para hacer fluir al material a ese caudal a través de los capilares. Y también vamos a ver que el sensor de presión se coloca en los reservorios y no en los capilares. Vamos a ver un poco más adelante que sería más eficiente colocar el sensor de presión dentro del capilar. Pero el sensor de presión es una membrana que tiene un diámetro de aproximadamente 8 milímetros y el capilar tiene un diámetro que dijimos entre 0,5 y 2 milímetros. Y para que la medición de la presión sea efectiva, toda la superficie del sensor de presión tiene que estar en contacto con el polímero fundido. Por lo tanto, si tenemos un área de sensor de 8 milímetros y tenemos un capilar de entre 0,5 y 2 milímetros de diámetro, no habría espacio para colocar el sensor de presión en el capilar. Y por eso es que el sensor de presión hay que colocarlo antes del capilar, hay que colocarlo en el reservorio, ya que el reservorio tiene unos 15 milímetros de diámetro, de forma tal de que podemos garantizar de que toda la superficie del sensor de presión va a estar en contacto con el polímero fundido. Bien, la ecuación que modela el flujo del material tanto en el reservorio como en los capilares es una ecuación que ustedes ya conocen muy bien, que es la ecuación de Hagen-Poiseuille para el flujo, en este caso es para el flujo de un fluido newtoniano. Esta ecuación es para un fluido newtoniano para el flujo en una geometría de sección transversal circular, ¿sí? Donde tenemos la caída de presión necesaria para hacer fluir al material por el capilar. En este caso sería un capilar de longitud LC y de diámetro DC. Tenemos el radio en este caso del capilar, la longitud del capilar, la viscosidad del polímero, que es lo que vamos a querer calcular, vamos a ver cómo, y el caudal. Entonces, ¿cuáles son los datos que se miden experimentalmente? El dato que se mide y se controla con muchísima precisión experimentalmente es la velocidad de la traversa, o sea, la velocidad con la que la traversa va a bajar, y por lo tanto va a ser la misma velocidad con la que bajan los pistones, y por lo tanto va a ser la velocidad con la que se empuja al polímero fundido en el reservorio para hacerlo fluir a través del capilar. También se ha medido experimentalmente la caída de presión medida en el reservorio, ¿sí? Como ya dije anteriormente, sería más lógico colocar el sensor de presión en el capilar, pero no es posible debido a que el diámetro de los capilares es muy inferior al diámetro de la superficie del sensor de presión, ¿sí? Entonces, si lo pusiéramos en el capilar, sería imposible que todo el polímero que está fluyendo por el capilar esté en contacto con la superficie del sensor de presión. Y por último, obviamente lo que tenemos que controlar con mucha precisión es la temperatura del polímero, ¿sí? La temperatura del polímero fundido en el reservorio. Por eso, cuando se comienza con este ensayo, en realidad los pistones no están dentro de los reservorios, sino que la traversa está más arriba. Lo que se hace es colocar al material sólido, los pellets sólidos dentro del reservorio, llevar todo el reservorio a una temperatura determinada a la cual queremos calcular la viscosidad, esperar un tiempo
por lo general se espera 5 minutos para que el material se funda completamente por conducción pura, desde el material metálico alrededor del reservorio. Entonces se espera que el material se funda y se homogeneice la temperatura de todo el fundido dentro del reservorio, y recién en ese momento es que se baja la traversa y se colocan los pistones dentro de los reservorios, y lo primero que se hace es hacer una primera purga de material para poder extraer la mayor cantidad de aire posible. Luego se espera nuevamente otros 2 minutos y se acciona nuevamente el movimiento de la traversa a una velocidad controlada para comenzar con el ensayo, que sería el flujo del material a través de los capilares. Bien, vamos a ver ahora cómo hace el software para realizar el cálculo de la viscosidad del polímero en función de la velocidad de corte, ¿sí? Bueno, lo primero que se hace es partir de las ecuaciones para flujo del líquido en un conducto circular, ¿sí? Que es esta ecuación que vemos acá arriba, que la caída de presión necesaria para hacer fluir el polímero en este conducto circular es igual al caudal por 8 por la viscosidad por la longitud del capilar sobre pi por el radio del capilar a la cuarta. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular la velocidad de corte? La velocidad de corte que se desarrolla en la pared del capilar. Acá vamos a tener una distribución de velocidades de corte, ¿sí? Vamos a tener mayor velocidad de corte en la pared, 0 en el centro, y nuevamente tenemos la misma mayor velocidad de corte en la pared. Para un fluido newtoniano estos perfiles van a ser lineales, ¿sí? Entonces la velocidad de corte podría calcularse para un fluido newtoniano como 4 por el caudal sobre pi por el radio del capilar al cubo, y la tensión de corte para la tensión de corte se puede calcular como la caída de presión sobre 4 por la longitud del capilar sobre el diámetro del capilar. Y de esta forma, considerando si estuviésemos trabajando con un fluido newtoniano, se puede calcular la viscosidad a partir de la relación entre la tensión de corte evaluada en la pared del capilar respecto a la velocidad de corte evaluada en la pared del capilar. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para obtener este valor de delta P? Porque los valores de longitud, diámetro del capilar los conocemos. O sea que lo que vamos a necesitar es conocer el valor de caída de presión en el capilar. Recuerden que nosotros la estamos midiendo en el reservorio. Y también vamos a necesitar calcular el caudal, ¿sí? Y después vamos a ver qué correcciones tenemos que hacer a estos valores para poder obtener la viscosidad para un fluido pseudoplástico, ¿sí? Porque estas ecuaciones, recuerden que son aplicables para fluidos newtonianos. Bien, vamos a ver un primer detalle, que es, esas ecuaciones que vimos recién eran aplicables para fluidos newtonianos. ¿Qué pasa con la velocidad de corte para un fluido tipo ley de la potencia? ¿Sí? Para un fluido pseudoplástico, o sea, para un polímero. Entonces acá lo que vemos son gráficos de caída de presión en función del caudal, tensión de corte en función de la posición en el radio del capilar, ¿sí? Esto va entre 0 y 1 porque acá tenemos la coordenada radial sobre el radio del capilar, y acá lo mismo, coordenada radial sobre el radio, y tenemos la velocidad de corte en R. Entonces, lo que vemos es que en el centro, obviamente, en los dos casos, para el polímero newtoniano como para el pseudoplástico, en el centro la velocidad de corte va a ser 0, ¿sí? Y también la tensión de corte. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de perfil de velocidad donde la velocidad máxima se va a dar siempre en el centro del capilar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre un fluido newtoniano y un fluido pseudoplástico? A medida que nos vamos acercando
a la pared del capilar, la velocidad de corte aumenta, ¿sí? La velocidad de corte aumenta. En el caso del fluido newtoniano, la viscosidad va a permanecer constante, ¿sí? Y entonces eso hace que el perfil de velocidad sea parabólico y tenga este tipo de estructura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de un fluido pseudoplástico, al acercarnos a la pared del capilar, la viscosidad va a ser menor, ¿sí? Y como la viscosidad es la resistencia que pone el fluido a fluir por efecto de aplicación de una caída de presión, en este caso que es el flujo por presión, entonces va a fluir más rápido en las paredes, cerca de las paredes, porque la viscosidad va a ser menor. Y es por eso que para el caso de un fluido pseudoplástico, el perfil de velocidad comienza a aplanarse, o sea, se acelera en las zonas cercanas a la pared del capilar. Y tenemos un perfil de velocidad más plano, ¿sí? No tan parabólico como vemos acá, sino que tenemos un perfil de velocidad más plano, que para el caso de un modelado tipo ley de la potencia, el perfil de velocidad va a ser proporcional a 1 más 1 sobre n, donde el n es el índice de la ley de la potencia. Recuerdan que viscosidad era igual a K por gamma punto a la n menos 1. Bien, entonces, tengan en cuenta eso, o sea, la diferencia entre el fluido newtoniano y el fluido pseudoplástico es que en el caso del fluido pseudoplástico, al acercarnos a la pared del capilar, la velocidad de corte va aumentando y por lo tanto la viscosidad disminuye y se acelera el polímero en las zonas cercanas a la pared del capilar, y por eso es que se aplana este perfil de velocidad. Y al aplanarse este perfil de velocidad, lo que sucede lógicamente es que la pendiente cercana a la pared, en las zonas más cercanas a la pared, la pendiente en cada punto de este perfil va a ser mayor que para el caso newtoniano, ¿sí? Y justamente la pendiente es la derivada del perfil de velocidad respecto a r. Por lo tanto, la derivada del perfil de velocidad respecto a r, en este caso de flujo por presión en un conducto circular, es igual a la velocidad de corte. Esto quiere decir que para un fluido pseudoplástico, la velocidad de corte en la pared va a ser significativamente mayor a la que vamos a poder calcular si lo consideramos al fluido como newtoniano. Por eso es que vamos a tener que aplicar una corrección para corregir la velocidad de corte en la pared del fluido. En primera medida la vamos a calcular como newtoniano y después, con lo que llamamos corrección de Rabinovich, vamos a corregir esta caída de presión, ¿sí? Vamos a corregir la velocidad de corte en la pared del tubo para hacerlo referente a un fluido pseudoplástico con un modelado tipo ley de la potencia. Bien, ahora voy a mencionar otra corrección que hay que aplicar. O sea, lo que dijimos es que el sensor de presión hay que colocarlo en el reservorio. Si no podemos colocarlo por cuestiones físicas, por cuestiones de tamaño, no podemos colocarlo dentro del capilar. Por lo tanto, lo que vamos a tener que realizar es una corrección de la caída de presión que mide este sensor de presión. ¿Por qué? Porque este sensor de presión no va a medir solo la caída de presión en el capilar de longitud L y de diámetro D, ¿sí? Sino que también va a medir la caída de presión adicional que se genera por la contracción abrupta, ¿sí? O sea, al querer hacer fluir al material desde un reservorio de diámetro un orden de magnitud mayor al capilar, esta contracción genera flujos convergentes que hace que se genere un incremento de presión adicional, ¿sí? Entonces, este sensor de presión va a medir no solo la caída de presión en el capilar, sino también el incremento de presión adicional dado por la contracción. Después vamos a ver que también mide otros dos fenómenos de caída de presión adicionales, pero que son despreciables. Y esta caída de presión extra a la entrada del capilar se corrige con lo que llamamos corrección de Bagley. Bueno, acá vemos detallada una gráfica de presión en función de la posición en X. Para lo que tenemos acá abajo es un esquema de lo que sería el capilar,
y lo que sería el reservorio, ¿sí? Tenemos un reservorio de diámetro R mayúscula, tenemos un capilar de diámetro D, tenemos una longitud de capilar LC y tenemos una longitud del reservorio LR. O sea, por el efecto de la presión aplicada por medio del pistón, vamos a hacer fluir al material tanto dentro del reservorio como dentro del capilar, ¿no? Nosotros comenzamos a medir la presión en este punto. Entonces, lo que va a medir nuestro sensor de presión va a ser la caída de presión para hacer fluir al polímero fundido desde este punto hasta la entrada al capilar dentro del reservorio, ¿sí? O sea, esa es lo que llamamos caída de presión en el reservorio. O sea, lo primero que va a medir este sensor es la caída de presión en el reservorio. O sea es lo que no es lo primero que va a medir, sino es la primera variable que nosotros vamos a separar de la caída de presión total que está midiendo este sensor. Entonces tenemos la caída de presión por el flujo dentro del reservorio. Después tenemos lo que llamamos caída de presión en exceso, ¿sí? Que sería la caída de presión a la entrada, ¿sí? Dijimos que justamente por el efecto de la contracción tenemos una caída de presión adicional por la generación de flujos convergentes, justamente por lo que llamamos también anteriormente como un cuello de botella, ¿sí? Entonces vamos a tener la caída de presión en el reservorio, la caída de presión a la entrada, ¿sí? Esta caída de presión adicional por la contracción. Luego vamos a tener la caída de presión en el capilar, que es lo que nosotros necesitamos para hacer las cuentas. Para hacer las cuentas, nosotros necesitamos conocer nada más que la caída de presión en el capilar y necesitamos deshacernos de todas las otras caídas de presión adicionales, ¿sí? En este tipo de flujo, la caída de presión en el capilar va a ser lineal, ¿ok? Después vamos a tener también la caída de presión, una caída de presión adicional a la salida, ¿sí? Por el efecto del hinchamiento del polímero fundido. O sea que cuando el material sale del capilar también tenemos una caída de presión extra, ¿ok? Ahora lo que tenemos que analizar es si podemos despreciar alguna de estas caídas de presión, si las podemos despreciar para tratar de quedarnos solo con la caída de presión en el capilar, que es la que necesitamos para hacer las cuentas. ¿Por qué? Porque experimentalmente el sensor de presión nos va a devolver el valor de la caída de presión total, que sería la suma de todas estas caídas de presiones que mencionamos anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que la caída de presión en el reservorio va a ser proporcional a la longitud SP que mencionamos acá arriba, que sería la longitud desde la posición donde está puesto el reservorio hasta la entrada del capilar. En este caso podríamos despreciar este ángulo de contracción. Vamos a suponer que no tenemos este ángulo de contracción, sino que es recta la entrada al capilar. Entonces, según la ecuación de Hagen-Poiseuille que tenemos acá arriba, la caída de presión es proporcional a la longitud del capilar, bien, sobre esto sería el diámetro del reservorio a la cuarta en este caso, ¿sí? Vemos que hay un error ahí. Bien, entonces la caída de presión en un conducto circular es proporcional a la longitud del conducto sobre el radio de la cuarta, independientemente de que estemos hablando del reservorio o del capilar. Pero ¿qué sucede? En el caso del reservorio, el diámetro del reservorio es del orden de aproximadamente 15 milímetros. Y la longitud del capilar es, de esta distancia es del orden de unos 20 milímetros aproximadamente. En el caso del capilar, esta relación es de longitud de aproximadamente entre 5 y 40 milímetros y tenemos un diámetro de capilar muy inferior al diámetro del reservorio, ¿sí? Ya que el diámetro del capilar es de entre 0,5 y 2 milímetros, de forma tal de que la relación
de longitud sobre diámetro del reservorio respecto a la longitud del capilar sobre el diámetro del capilar es muy pequeña, de forma tal de que la caída de presión en el reservorio se puede despreciar. La caída de presión en el capilar va a ser mucho más significativa que la caída de presión en el reservorio, principalmente porque el diámetro del capilar es significativamente menor al diámetro del reservorio y es la variable geométrica que está al cubo en la ecuación, ¿sí? Perdón, que está a la cuarta en la ecuación. Por lo tanto, es mucho más significativo una variación significativa en el radio que en la longitud. Entonces, lo primero que podemos hacer es despreciar la caída de presión en el reservorio frente a la caída de presión en el capilar. La caída de presión en la salida también es despreciable frente a la caída de presión dada en exceso, dada por la contracción en el capilar. Esto ha sido demostrado experimentalmente en publicaciones científicas que luego les voy a pasar las referencias. Por lo tanto, esta caída de presión total que nos va a entregar el sensor de presión puede aproximarse a la caída de presión en exceso dada por la contracción y los flujos convergentes a la entrada del capilar, más la caída de presión en el capilar, que es la que nosotros necesitamos. Por lo tanto, si bien simplificamos pudimos despreciar algunos valores, algunos parámetros de esta caída de presión total, que eran la caída de presión en la salida y en el reservorio, todavía no pudimos despreciar la caída de presión en exceso. Y esto vamos a ver de qué manera la corrección de Bagley se utiliza justamente para poder corregir esta caída de presiones en exceso que se produce por el efecto de la contracción, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase de ergometría. Bueno, como conclusiones, lo primero que tenemos que analizar es, acá están bien detallados, ven puntos que son círculos blancos, luego tenemos cuadrados llenos, ¿sí? Y luego nuevamente tenemos estos puntos que son cuadrados también, pero blancos. Bueno, cada uno de estos sets de puntos fueron calculados por diferentes tipos de reometrías. Los puntos a menores valores de velocidad de corte fueron calculados por reometría rotacional estacionaria, a partir de la cual se puede calcular la viscosidad de corte en función de la velocidad de corte, justamente a lo que llamamos bajas velocidades de corte, o sea, en la región de comportamiento newtoniano, donde la viscosidad no depende de la velocidad de corte, que dijimos que era hasta aproximadamente 1 segundo a la menos 1. Luego tenemos estos puntos cuadrados de color, que son los correspondientes a la reometría rotacional dinámica, en la cual se calcula el módulo de la viscosidad compleja en función de la frecuencia de oscilación en radianes por segundo. Y luego vamos a tener estos otros puntos, ¿sí? Estos otros puntos cuadrados pero sin relleno, que son los obtenidos por la reometría rotacional estacionaria, que nos da información de la viscosidad de corte en función de la velocidad de corte, altas velocidades de corte, donde la dependencia doble logarítmica es lineal. Entonces, en resumen, reometría rotacional estacionaria en región newtoniana, obtenemos información de la región newtoniana, de la viscosidad en función de velocidad de corte. Reometría rotacional dinámica, obtenemos la información en el régimen de transición. Y reometría capilar estacionaria, obtenemos información en la región tipo ley de la potencia, o sea, a altas velocidades de corte. Obviamente, hay una regla empírica, una regla experimental que se llama la regla de Cox-Merz, que dice que se pueden unificar los puntos experimentales obtenidos por las tres diferentes reometrías, obviamente a una misma temperatura, se pueden unificar a partir de esta regla
Si graficamos, obviamente, los valores de geometría rotacional estacionarias como velocidad de corte en función de, como viscosidad de corte en función de la velocidad de corte, y los datos de la geometría rotacional dinámica los graficamos como módulo de viscosidad compleja en función de la frecuencia en radianes por segundo, ¿sí? Entonces, si nosotros para una misma temperatura graficamos los puntos de esta manera, vamos a ver que para muchos materiales y a muchas temperaturas se cumple esta regla empírica, ¿sí? Que hay continuidad de los puntos experimentales de viscosidad en función de la velocidad de corte. Esto es muy importante porque cuando uno quiere modelar a estos datos experimentales, o sea, cuando quiere uno utilizar ecuaciones constitutivas para ajustar los datos experimentales y luego los parámetros teóricos de los modelos, utilizarlos en simuladores o en otro tipo de métodos de cálculo. Bien, esta regla de Kortz-Merz no quiere decir que sea aplicable a todos los polímeros y todas las temperaturas. Simplemente lo que hay que hacer es graficar los datos experimentales, por eso es una regla empírica. Se grafican los datos experimentales y se observa si el polímero a esa temperatura cumple o no con la regla de Kortz-Merz. Y que cumpla o no con la regla de Kortz-Merz se determina a partir de si existe una continuidad entre los datos experimentales obtenidos por las diferentes técnicas de geometría. Bueno, y acá tenemos como ya lo mencioné varias veces, el rango de valores de velocidades de cortes a partir de los cuales se puede calcular la viscosidad por cada una de las técnicas. Y lo que es importante es que para el caso de la geometría rotacional dinámica se establece una analogía entre la frecuencia entre la frecuencia de oscilación graficada en radianes por segundo a la menos 1 y la velocidad de corte. O sea, lo que se hace es considerar a que la frecuencia en este rango de valores es análoga a lo que llamamos velocidad de corte, ¿sí? Obviamente, físicamente, lo que sucede físicamente en el reómetro es diferente. Esta velocidad de corte en el ensayo estacionario rotacional se calcula a partir de un giro de 360 grados a velocidad constante, y esta frecuencia de oscilación es en realidad la frecuencia con la que va y viene una determinada amplitud de deformación el plato móvil en el caso de las geometrías rotacionales. Pero la regla de Kortz-Merz justamente lo que establece empíricamente es que cuando uno lo grafica de esta manera, la frecuencia de esta manera, puede establecer continuidad en este rango de valores de frecuencias con lo que se obtiene a partir de las geometrías estacionarias cuando grafica velocidad de corte. Bien, por último tenemos a los flujos libres de corte, ¿sí? Los flujos libres de corte son los que se desarrollan fuera de una cavidad, ¿ok? Es lo que sucede, por ejemplo, en sistemas de procesamiento de hilatura, una vez fuera de los cabezales de hilatura, donde se continúa procesando el material. También sucede en la producción de películas por soplado. Recuerdan que en las películas por soplado, una vez fuera del cabezal, lo que se hacía era generar un globo mediante el inflado, inflándolo con una presión interna de aire, ¿sí? Entonces, ese tipo de deformación que se obtiene en condiciones fuera del cabezal, en condiciones atmosféricas, es un flujo libre de corte, y también se desarrolla en sistemas de soplado de productos huecos. Bien, mediante técnicas geométricas se puede medir también la velocidad, lo que llamamos viscosidad extensional, ¿sí? Es muy importante la viscosidad extensional para algunos tipos de procesamiento de polímeros. Principalmente en el cual nosotros la vamos a utilizar es en el procesamiento de polímeros por soplado. ¿Por qué? Porque en soplado, en el flujo libre de corte que se produce por soplado, lo que nosotros nos va a determinar la resistencia del polímero y cuánto puede inflarse la burbuja de soplado es justamente la viscosidad extensional que tenga el material. Cuanto mayor viscosidad extensional tenga el material,
más resistente va a ser esa burbuja, más fácil va a ser se va a poder procesar el material y se va a poder obtener una película de menor espesor, lo cual es deseado, ¿sí? Se desea obtener películas de menor espesor para bajar el costo del material final. Entonces, para obtener en técnicas de ergometría, para obtener justamente la viscosidad extensional en función de la velocidad de deformación extensional, es que hay que medir la fuerza con la cual se tira el polímero fundido y hay que medir obviamente la velocidad a la cual se tira el polímero fundido, y a partir de el área también del filamento con el cual se esté tratando se puede calcular esta viscosidad extensional. Hay una regla que es la viscosidad de Troughton, que dice que la viscosidad extensional es igual a 3 veces la viscosidad de corte, pero esta regla es solo aplicable para fluidos newtonianos, por lo tanto para polímeros sería solo aplicable en régimen newtoniano, o sea a bajas velocidades de deformación, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Lo que vemos es que a bajas velocidades, acá lo que estamos viendo es la viscosidad extensional, ¿sí? En algunos casos la viscosidad extensional no depende de la velocidad de deformación extensional, pero hay algunos polímeros, como en el caso del polietileno ramificado, el polietileno de baja densidad, tiene un comportamiento de viscosidad extensional particular, en la cual en un rango de velocidades de deformación se incrementa la viscosidad extensional. Y esta es una de las razones por las cuales suele incorporarse polietileno de baja densidad en la fabricación de películas por soplado. Se hace una mezcla de polietileno de alta densidad, que es más barato, con polietileno de baja densidad ramificado, que es más caro, pero se utiliza también este polietileno de baja densidad, porque al producir el estiramiento de la burbuja de soplado una vez fuera del cabezal, lo que se produce es un incremento de la viscosidad extensional. Y al incrementarse la viscosidad extensional, uno puede seguir inflando la burbuja sin que la misma se rompa y puede obtener una película de menor espesor y abaratar costos en el producto final. Bien, entonces esto es una muestra de la viscosidad extensional para el caso del polietileno de baja densidad. Y acá vemos para el mismo material cuál es la viscosidad de corte en función de la velocidad de corte, que es lo que conocemos nosotros como el comportamiento pseudoplástico. Esto es un flujo dentro de una geometría determinada, ¿sí? Donde los puntos se obtienen por geometría por arrastre rotacional en zona newtoniana de transición y luego por flujo de corte simple por presión por geometría capilar, ¿sí? Esto se obtiene por las técnicas que vimos anteriormente. Y esto es un flujo libre de corte. Y lo que se observa mediante esta regla de Troughton es que la viscosidad extensional del polímero es 3 veces la viscosidad de corte en el plató newtoniano, ¿sí? Esto es lo que predice la regla de Troughton. Bien, justamente esta es acá se ve la diferencia de por qué. Acá vemos cómo varía la viscosidad elongacional en función del tiempo, ¿sí? O sea, uno ve que al aplicar una determinada velocidad de deformación extensional, que es lo que vemos acá, aumenta la viscosidad extensional hasta un máximo en función del tiempo. Y luego cuando uno va aumentando la velocidad de deformación, en este caso estamos disminuyendo la velocidad de deformación extensional, vemos que hay un incremento de la viscosidad y luego baja, que es justamente lo que vimos acá, que es el caso para el polietileno ramificado de baja densidad. Tenemos un polietileno de alta densidad, que es lineal o con ramificaciones cortas se puede considerar, en los cuales vemos que los máximos de viscosidades extensionales en función del tiempo se mantiene constante, ¿sí? Que sería el caso de los puntos de abajo. Y luego tenemos también un poliestireno, que es una molécula lineal, que también vemos que la viscosidad extensional no depende de la velocidad de deformación extensional. Bien. Ahora vamos a pasar a las ecuaciones constitutivas reológicas, ¿sí? Las ecuaciones reológicas constitutivas, ¿cuáles son las más utilizadas para ajustar los valores de
de viscosidad en función de la velocidad de corte y de la temperatura en polímeros. Vamos a comenzar con la ecuación constitutiva que nos permite predecir la viscosidad del polímero a bajas velocidades de corte a diferentes temperaturas. O sea, se establece primero, uno tiene que conocer tiene que tener datos experimentales, ¿sí? Para poder ajustar con el modelo, uno tiene que tener datos experimentales del polímero a diferentes temperaturas. Acá vemos velocidad de corte en función, viscosidad de corte en función de velocidad de corte, obtenidas por lo que ustedes imaginarán, geometría rotacional estacionaria a 3 temperaturas. ¿Sí? La que es a menor temperatura es de mayor viscosidad y aumentando la temperatura disminuye la viscosidad. Ahora, lo que hay que seleccionar en este caso de la ecuación de Williams, Lander and Ferri, se selecciona una viscosidad de referencia, ¿sí? Una viscosidad en el plató newtoniano de referencia a una temperatura de referencia. Lo que llamamos T sub 0 es justamente la temperatura de referencia y eta sub 0 es la viscosidad en el plató newtoniano a esa temperatura de referencia. ¿Ok? Entonces, conociendo algunas constantes que suelen estar tabuladas para diferentes materiales, es que son estas dos constantes C1 y C2, y estableciendo la temperatura de referencia, es que colocando una temperatura diferente en la ecuación, uno puede calcular cuál es la viscosidad en el plató newtoniano a diferentes temperaturas, ¿sí? O sea, lo que se hace con esta ecuación de Williams, Lander and Ferri es, se tienen que conocer estos valores experimentales de C1 y C2, luego se coloca una temperatura a la cual uno quiere conocer la viscosidad en el plató newtoniano y se despeja a partir de esta ecuación, porque la viscosidad de referencia, la temperatura de referencia, tiene que ser un parámetro conocido del modelo, la temperatura de referencia es otro parámetro del modelo y C1 y C2 son los otros dos parámetros que utiliza el modelo para poder predecir la viscosidad en el plató newtoniano a diferentes temperaturas. Bueno, luego tenemos lo que ustedes conocen ya como ecuación de ley de la potencia. La ecuación de la potencia es otra ecuación reológica constitutiva muy utilizada principalmente para obtener modelos de flujo con solución analítica. En el caso de flujo en geometría simple, ¿no? Donde tenemos la viscosidad de corte es igual a un factor preexponencial K por la velocidad de corte a la n-1, donde n es el índice pseudoplástico. Bien, entonces lo que se hace, ¿sí?, es hacer un ajuste. En este caso se necesitan valores experimentales de viscosidad en función de la velocidad de corte obtenidos por geometría capilar, porque es la zona donde se obtiene una aproximación lineal, una dependencia lineal de la viscosidad con la velocidad de corte. Justamente si uno aplica doble logaritmo a ambos miembros de esta ecuación, va a encontrar que el logaritmo de K es la ordenada al origen, ¿sí?, la ordenada al origen de la aproximación lineal, y que n-1 es la pendiente de cada aproximación lineal. Entonces, a partir del ajuste de la ley de la potencia, uno puede encontrar los parámetros teóricos de K y N a una temperatura determinada, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo único que, si uno quiere conocer la viscosidad ahora a una temperatura y a otra velocidad y a cualquier velocidad de corte, lo único que tiene que hacer es poner un valor de velocidad de corte en la ecuación, y con esos valores de K y N para esa temperatura encuentra el valor de viscosidad correspondiente. Y obviamente ese valor de viscosidad va a ser tan preciso como precisa sea la aproximación lineal. Si yo quiero utilizar una ecuación de ley de la potencia para aproximar todo el rango de velocidades de corte, vamos a ver que va a haber un punto en el cual, donde comience la zona de transición,
la aproximación lineal ya no va a ser tan precisa, ¿sí? O sea que esta es una ecuación constitutiva precisa cuando ajustamos valores de viscosidad a altas velocidades de corte en régimen tipo ley de la potencia, que son las que se obtienen por reometría capilar. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener una ley de la potencia que también nos pueda predecir valores de viscosidad a diferentes temperaturas? ¿Sí? ¿Qué sucede? El valor de n no suele cambiar significativamente en función de la temperatura. Entonces lo que suele hacerse cuando uno quiere utilizar una ecuación tipo ley de la potencia que me ajuste valores no solo en función de la velocidad de corte sino también en función de la temperatura, uno fija un valor de n, ¿sí? Uno fija un valor de n y luego hace un ajuste tipo Arrhenius del parámetro k, ¿sí? Donde k sería igual a k sub 0 por exponencial de delta E sobre R por 1 sobre T menos 1 sobre la temperatura de referencia que uno elija. O sea, uno puede seleccionar en este caso 180 grados como la temperatura de referencia y luego lo que se hace es obtener los puntos experimentales. O sea, uno lo que grafica es K en función de 1 sobre T, ¿sí? Donde K serían estos valores que tenemos acá, ¿sí? K en función de 1 sobre T, eso lo grafica, uno puede hacer una aproximación tipo Arrhenius, un ajuste tipo Arrhenius de esos valores experimentales y lo que hace es calcular el valor de K sub 0 y el valor de delta E sobre R. Y de esa forma, expresando la ley de la potencia, expresando acá de ley de la potencia como esta expresión, ¿sí? Uno puede meter en la ecuación cualquier valor de velocidad de corte a cualquier temperatura dentro de los rangos de temperatura y velocidad de corte en los cuales uno hizo la aproximación, ¿sí? Si nosotros nos vamos a temperaturas fuera de este rango, según no sabemos qué precisión vamos a tener en la aproximación. O sea, manejándonos dentro de los rangos en los cuales hicimos tanto el ajuste de velocidad el ajuste de la aproximación lineal en el mismo rango de velocidad de corte y manteniéndonos en el rango de temperaturas en el cual hacemos la aproximación de Arrhenius para acá, entonces podemos estimar el valor de la viscosidad a diferentes temperaturas T y a diferentes valores de velocidad de corte, manteniendo constante el valor de n en este caso. Bien, vamos a ver un ejemplo numérico para los ajustes de ley de la potencia en este caso. Bueno, lo que vemos acá en este gráfico es la dependencia, o sea, qué significa cada uno de los parámetros de ley de la potencia. O sea, acá lo que vemos es que el valor de n es la pendiente de la aproximación lineal de nuestros datos experimentales y que podemos tener un igual valor de k, o sea, del índice del factor preexponencial k para una dada temperatura, pero diferentes valores de n, ¿ok? Y el significado del valor de k sería la viscosidad correspondiente a el valor de gamma punto, o sea, de velocidad de corte igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando la velocidad de corte es igual a 1, entonces el logaritmo de la velocidad de corte es igual a 0, ¿sí? O sea que podemos hacer referencia justo en ese punto, el valor de K sería igual al valor de la viscosidad del material. Bien, pasamos a la siguiente ecuación, ¿sí? Que es el modelo de Cross. El modelo de Cross es el más utilizado en los simuladores porque es un modelo relativamente sencillo que nos permite aproximar todo el rango de velocidades de corte estudiado, o sea, tanto en la región newtoniana como la de transición, como en la región lineal, la región de ley de la potencia, ¿sí? O sea, con el modelo de Cross nosotros podemos ajustar todos los parámetros experimentales
si es que el material cumplió con la regla de Cox-Merz, ¿sí? Igualmente, si no cumple con, si por ejemplo los datos de geometría rotacional estacionaria no cumplen con la regla de Cox-Merz, pero sí los de rotacional dinámica y de capilar, entonces el modelo de Cross lo que nos permite es ajustar ese grupo de datos a una temperatura determinada. Bien, entonces en este modelo nuevamente tenemos algunos parámetros teóricos que son la tensión, este valor de tau crítico, que es, físicamente sería valor de tensión de corte en el cual se produce la transición de régimen estacionario a régimen tipo ley de la potencia. Tenemos un factor de corrimiento acá que llamamos, perdón, esto es cuando hablamos de Cross WLF, o sea, vamos a hablar solo del modelo de Cross, que es esto que vemos acá. Entonces tenemos este valor de tensión de corte umbral, que es el cambio de región de transición a región tipo ley de la potencia. Tenemos nuevamente un parámetro n, que es un parámetro teórico, y vamos a tener también la viscosidad en el plató newtoniano a la temperatura a la cual nosotros vamos a querer calcular la viscosidad mediante este modelo. O sea que en este modelo la viscosidad a cualquier velocidad de corte, a cualquier temperatura, depende de la viscosidad en el plató newtoniano a la misma temperatura a la cual la queremos calcular, y de estos parámetros teóricos que dependen del tipo de polímero que vayamos a utilizar, que son n y el tau crítico. ¿Y qué pasa? Si nosotros al modelo de Cross le agregamos el modelo de William Landgraf Ferry, que es el primero que vimos, que nos ajusta el valor de la viscosidad en el plató newtoniano, entonces lo que tenemos es el modelo de Cross WLF, que no solo ajusta la viscosidad en todo el rango de velocidades de corte, sino que también la ajusta en función de la temperatura. Entonces, en el modelo de Cross WLF vamos a tener como parámetros de entrada, parámetros teóricos del modelo, vamos a tener a la viscosidad en el plató newtoniano a la temperatura de referencia, que es el mismo parámetro que teníamos en el modelo de WLF. Vamos a tener a la tensión de corte en el régimen de transición, que si nosotros tenemos información experimental, podemos hacer una primera estimación, un primer parámetro semilla cuando realicemos el ajuste. Cuando ustedes utilicen la planilla de cálculos para realizar el ajuste de los datos experimentales, que es una de las cosas que van a hacer en el trabajo práctico, entonces como parámetro semilla de este tau crítico pueden dar al valor de la velocidad de corte en región de transición a una temperatura determinada, por lo general se hace la temperatura de referencia, por la viscosidad en el plató newtoniano a la temperatura de referencia. Bien, entonces de esa forma uno puede dar un parámetro semilla al modelo cuando uno quiera encontrar los parámetros justos para sus valores experimentales. Entonces vamos a tener como parámetros del modelo la viscosidad del plató newtoniano a la temperatura de referencia, el valor de n, el valor de tau crítico y este factor de corrimiento, que es el mismo factor de corrimiento del modelo de WLF, donde en ese factor de corrimiento teníamos los parámetros C1 y los parámetros C2. Por lo tanto, uno para encontrar cualquier valor de viscosidad a cualquier velocidad de corte y a cualquier temperatura mediante el modelo de Cross WLF, tienen que conocer los parámetros teóricos del modelo, que serán la temperatura de referencia, la viscosidad en el plató newtoniano a la temperatura de referencia, los parámetros C1 y C2 y los parámetros C1 y C2 del modelo de WLF, y los parámetros de Cross, que van a ser la temperatura en el plató newtoniano, la viscosidad en el plató newtoniano a la temperatura que uno quiera calcular la viscosidad, que esto en realidad es lo que nos devuelve el modelo de WLF. Tienen que conocer también el índice pseudoplástico del modelo y tienen que conocer el valor de tau crítico
del modelo. Si uno conoce todos estos parámetros teóricos, uno va a poder utilizar este modelo para predecir la viscosidad del polímero a cualquier velocidad de corte y a cualquier temperatura, y este es un modelo muy utilizado en simuladores comerciales. Por ejemplo, en MoldFlow, que es el simulador de moldeo por inyección que vamos a utilizar nosotros, utiliza este modelo para todos sus cálculos numéricos. Para todos los cálculos numéricos del flujo del polímero dentro de los moldes, utiliza este modelo de Cross-WLF. Por lo tanto, uno cuando va a utilizar ese simulador tiene que conocer los parámetros de Cross-WLF de su material, los tiene que conocer, los tiene que tener caracterizados para poder darles como parámetro de entrada al simulador esos parámetros teóricos para que la simulación sea precisa. Si no, uno va a obtener resultados que van a ser para un polímero determinado que no tiene por qué ser el que vamos a utilizar nosotros. Por lo tanto, al utilizar un simulador comercial, uno va a tener que informarle estos parámetros teóricos, y la forma de encontrar estos parámetros teóricos es lo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico de la planilla de cálculo de Power Law Fitter, en el trabajo práctico de barometría. En el trabajo práctico de barometría ustedes van a aprender a partir de datos experimentales de viscosidad en función de la velocidad de corte para diferentes polímeros, cómo encontrar estos parámetros teóricos para poder informárselos a los simuladores, para poder tener información confiable de las simulaciones que uno va a realizar. Bueno, como les dije entonces, el modelo de Cross-WLF es el más utilizado en el cálculo numérico de problemas complejos de fluidodinámica de polímeros, como son los de los simuladores comerciales de moldeo por inyección, y el modelo de ley de la potencia es el más utilizado en cálculos aproximados de problemas de fluidodinámica de polímeros. O sea, que el modelo de ley de la potencia se utiliza para obtener soluciones analíticas a modelos de flujo en geometrías simples. Eso sería todo, muchas gracias.